Dios les bendiga, estimados amigos, hermanos. Espero que estén bien todos aquellos que tienen la oportunidad de apreciar este video, este trabajo, este servicio. Hoy estoy aquí con un propósito de continuar el tema que traté en un principio y el cual tiene que ver con los sueños y visiones. Para hacerlo vamos a tomar una base bíblica y darle un asiento, un soporte por una necesaria causa. Brindarle lo que es seriedad, argumentación y solidez a este servicio y por supuesto al ministerio de visiones y sueños, porque es un don de Dios y los dones son para hacer ministerio. Y eso es lo que vamos a tratar, a mirar de qué manera opera este ministerio. Bien, entonces, miremos la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 17 en adelante. Dice así: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu. Sin duda alguna la palabra está siendo muy clara, muy clara. Está hablando de los postreros días. Es una profecía. Esto es Nuevo Testamento, el libro de los Hechos. Así que esos postreros días sin duda alguna alcanzan o cobijan este tiempo, esta época en la que hoy estamos. No hay forma de equivocarnos en esto. Ahora sigamos leyendo la palabra de Dios para darle más firmeza, porque ese es el propósito hoy en este servicio. Darle firmeza a esta enseñanza y a este ministerio. ¿Por qué razón? Porque hay algunas cosas que necesitan ser aclaradas y ese es el propósito. Continuemos la lectura bíblica. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 10. Capítulo 10. Dice así: la visión de Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Dice el verso 3: como a la hora novena del día vio claramente una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía: Cornelio, Cornelio. Le llamó. No continuemos más la lectura porque lo que quiero mostrar es que este hombre piadoso, creyente, a pesar de que no tenía una experiencia clara todavía de lo que era Dios, Dios le concedió una visión y un ángel del Señor le transmitió un mensaje. Y ese mensaje era que enviara por el apóstol Pedro. ¿Qué hacía este hombre? Es la pregunta. Cuando recibió esta visión, estaba orando. Oigamos bien.
qué labor o qué acción tenía este hombre que le permitió alcanzar este favor, porque así es que se llama, es un favor de Dios. Estaba en oración, no estaba dormido. Estaba en conexión con el Espíritu por medio de ese canal de la oración. Continuemos leyendo. En el verso 9 del mismo capítulo 10 dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajo la tierra por las 4 puntas. En él había toda clase de cuadrúpedos, de animales, reptiles, aves. Volvemos a ver una situación de semejanza, un punto en común con el sujeto mencionado o el personaje Cornelio. Ahora ocurre en el apóstol. Tuvo una visión mientras oraba. Esta relacionada con una circunstancia que él tenía en ese momento, pero no estaba dormido. No estaba soñando. Estaba despierto, en oración, en conexión con Dios. Y ese es el punto hoy. Ese es el punto hoy. Sucede y pasa que por costumbre y algunas enseñanzas que no han sido bien vertidas, desafortunadamente, el ministerio de sueños y visiones ha sido desestimado, desechado, tenido en poco, valorado en no serio. Pero creo que en esto estamos un poco desviados de la verdad bíblica y sobre todo de esa verdad profetizada para nuestros días. Es hora de volver el corazón y la vista con toda seriedad a este asunto. Ya es hora de parar ese tipo de perspectiva, de aptitud y de calificativo a un ministerio totalmente cierto, espiritual y de Dios. Es un don más del Señor. Bueno, algunos dicen, y no está mal, que la palabra profética es la antorcha más segura para alumbrar en el sitio oscuro. Pues creo que es hora de aplicarla, pues la profecía misma dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 17 en adelante, que para nuestros días, óigase bien, en profecía está escrito, que para nuestro tiempo el Espíritu Santo sería derramado y con el fin, con el propósito de dar dones, repartir dones entre sus hijos. Y entre esos dones, el de visiones y sueños. Compruébelo usted. Tome su Biblia y léalo. Hechos 2:17 en adelante. Para seguir comprobando de que esto es totalmente divino, celeste, sano, aprobado por Dios, profetizado por el Señor a través de sus siervos, el profeta Joel,
y aquí refrescado por el escritor de los Hechos y por el apóstol Pedro también, nos daremos de cuenta que este ministerio es serio, auténtico. Comprobémoslo. Aportemos una prueba más. Luego pasamos a este mismo capítulo más adelante, al verso 44. Encontramos que después que el apóstol Pedro les predica el evangelio a Cornelio y a su familia, a todos los que estaban congregados con él, el Espíritu Santo confirma su santa obra, de que no era invención de la mente de Cornelio, ni mucho menos un ministerio del diablo, sino de Dios. Y Dios confirmaba su palabra con señales y prodigios. Y aquí tenemos una señal poderosa, veraz, de que así era la voluntad de Dios, de que fue Dios quien habló en visión, en el canal de oración, de conexión por medio del hablar con Dios en un momento determinado. Cornelio y su familia, todavía Pedro no había terminado de hablar cuando fueron bañados con el Espíritu Santo y hablaron en nuevas lenguas, profetizaron en ese momento. Porque el hablar en lenguas es una profecía que puedo decirles que tristemente o lastimosamente pocos pueden descifrar lo que dice esa lengua, pero es una profecía. Sí, es una profecía. Sucedió con Cornelio y su familia lo mismo que en el aposento alto. El Espíritu Santo fue derramado para confirmar su ministerio, su aprobación. Así que el tema es el ministerio de visiones y sueños satánico, locura, desvarío, falta de seriedad en un creyente, o es de Dios. Ese es el tema, mis hermanos, amigos. Sin duda alguna es de Dios. Ya lo he dicho, si usted quiere mirar y buscar testimonio del ministerio o del don de sueños y visiones, lo va a encontrar por toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, incluyendo el Apocalipsis. ¿Cómo es posible que lo neguemos? Quizás sea algo, o no quizás, seguramente es algo de seguridad que necesitamos para mirar este asunto, sí. Seriedad para mirar también este asunto. Cuidado, sí, eso sí es verdad. Pues el diablo también opera y sus ángeles también operan. Por supuesto que es de cuidado, pero creo que ya es hora de que maduremos, crezcamos y valoremos, empecemos a tener en cuenta este ministerio. Cuando una persona sueña, es Dios quien le habló. Habló de un creyente principalmente, aunque algunos no creyentes también reciben sueños totalmente sanos. ¿Qué tengo que hacer yo como creyente que recibo el relato, ¿sí?, de ese sueño que tuvo o sufrió, vivió esa persona? Yo que tengo el Espíritu Santo, la visión de Dios, tengo que saber interceder para mirar si esto es verdad,
si está sano, si es de Dios o no. Es mi deber buscar la verdad en ese sueño de ese hermano o amigo, simpatizante del Evangelio, como sucedió con Cornelio. Era un simpatizante de Dios. Él no tenía claro el asunto. Por eso fue que le dijeron, manda por Pedro. Era porque él no tenía claro lo que tenía que hacer, pero tenía a Dios en su corazón. No era creyente todavía exactamente, pues aún no había recibido ni bautismo de agua ni en el Espíritu Santo. Y la llegada de Pedro a predicarle comprueba de que era un principiante o simpatizante, pero creyente ya, amador de Dios. Y Dios lo usó, le dio un mensaje en visión por medio de una oración para que mandara a buscar a aquel siervo del Señor. ¿Cómo podemos negar esta verdad? Debemos cuidar, sí. Prevenir, sí. Observar, sí, con cuidado, por supuesto. Pero no neguemos esto ya. Ya estuvo bueno. De querer maquillar la palabra de Dios y el Evangelio, de querer negar los dones de Dios, de tildar de loco a aquel que tiene sueños y visiones. Más bien preocupémonos por entender qué es lo que Dios está hablando a través de ese siervo, de esa persona, sea creyente o quizás no creyente del todo todavía. Ese es el trabajo del que ya conoce a Dios. Por eso Pedro fue y atendió el llamado, aunque él mismo se sentía un poco sorprendido, pues él no estaba acostumbrado a relacionarse con gentiles. Pero él fue y hizo su labor. Que te van a hacer un reclamo, sí, tal vez te lo hagan como se lo hicieron al apóstol Pedro. La iglesia que todavía estaba ignorante, le hicieron reclamo a Pedro, oye, ¿por qué has entrado en casa de incircunciso? Y Pedro con todo de nuevo les explicó, punto por punto, paso por paso. Finalmente dijo, ¿y quién era yo para oponerme a la obra de Dios? Hermano mío, esta palabra es para ti también. ¿Quién eres? Eres el llamado a reconocer el ministerio. Eso eres tú, estimado hermano. Y hoy hemos hablado de las visiones, despiertos en oración, pero también aquí está el tema de los sueños, pues la profecía de Hechos 2:17 habla de sueños también. No es invento, ni es obra del diablo, por favor, mis hermanos, amigos, maduremos, crezcamos, cambiemos, alcancemos estatura, renovémonos. Sumémosle a nuestra fe ese conocimiento de la verdad que transmite y aporta la misma escritura. Y aquí hay de todo, hay profecía, hay testimonio, hay personajes, aquí hay de todo. ¿Qué le falta a esto para que sea verdad? Que usted madure y lo crea. Pues si usted es creyente, tiene la Biblia, léala, tómela. Ya salga de esa enseñanza que niega la verdad de Dios. Seamos cuidadosos, pero no neguemos la verdad ni pongamos en discusión las grandes cosas que Dios tenía reservadas para este final de tiempo. Es que ya estamos en el fin. Es hora de despertar y ver estas cosas que estaban preparadas para nuestros días. Ministerio de visiones y sueños. La palabra no miente. Y es la antorcha. Esto es bonito, mis hermanos. No peleemos con Dios ni con su palabra. Dios les bendiga.